Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Yo soy Evelyn Rueda, psicóloga del Gabinete Psicopedagógico Iris, y comenzamos el mes inaugurando una nueva temática. A lo largo de las próximas semanas iremos subiendo contenido con respecto a cómo afrontar el verano en cuanto a algunos aspectos como por ejemplo la alimentación, rutinas, etc. En mi caso, hoy vamos a hablar de cómo afrontar el uso de las nuevas tecnologías o cómo gestionar este uso de nuevas tecnologías en los horarios de verano y vacaciones. Hoy en día el uso de las nuevas tecnologías es una forma de entretenimiento infanto-juvenil. Tanto el uso de los móviles como consolas, tablets, ordenadores o incluso el uso de las redes sociales está muy presente en el día a día, sobre todo en verano, donde las vacaciones ofrecen un mayor espacio para el uso de estos recursos. Pero si no los gestionamos de una forma adecuada, pueden suponer efectos perjudiciales para el desarrollo. Por lo tanto, no debemos excluir estos recursos de su rutina, ya que suponen una forma de entretenimiento, otra forma de jugar o incluso de relacionarse con sus iguales en cuanto nos referimos a las redes sociales, por ejemplo, o incluso algunos videojuegos. O, por ejemplo, el uso de los videojuegos puede permitir desarrollar algunas habilidades cognitivas, como por ejemplo la memoria, la atención sostenida o la concentración, ¿no? Por lo tanto, no debemos excluirlos de su rutina, siempre y cuando gestionemos un uso adecuado de todos estos recursos. Por ello, lo realmente preocupante del uso de las nuevas tecnologías es el exceso y algo que también es muy importante, que es lo que se deja de hacer mientras está frente a las pantallas. Por ejemplo, si el tiempo que un niño o un adolescente le dedica al uso de las pantallas, de videojuegos, por ejemplo, ¿no? O redes sociales, impide que realice otras actividades más de tipo social, de interacción con sus iguales o físicas al aire libre, ya estamos ante un problema. O si el uso de estas nuevas tecnologías son la única fuente de entretenimiento que tiene este niño o adolescente. Aquí también estaríamos ante un problema, ¿no? Entonces, en definitiva, la pregunta no sería si nuevas tecnologías sí o no, o videojuegos sí o no, sino cuándo sí, cuándo no y qué usos le daríamos, ¿no? ¿Cómo las usaríamos? Por otro lado, una pregunta que se realizan muchos padres es ¿cuántas horas puede estar mi hijo delante de las pantallas? Bueno, por establecer unos límites generales podríamos decir que 1 o 2 horas al día, preferiblemente en fin de semana, aunque va a depender mucho de la edad y del periodo en el que nos encontremos. Por ejemplo, en vacaciones quizás podemos ser un poquito más flexibles y ofrecer un poco más de tiempo. Pero no es tanto una cuestión de horas, sino qué hacen y qué dejan de hacer cuando están frente a las pantallas. Por ejemplo, si nos encontramos ante un niño o un adolescente que reduce la interacción social que tiene o no se divierte cuando está con familiares o cuando está con otros amigos, si no hay videojuegos o si un móvil, ¿no?, por delante, o deja de hacer algunas actividades que a lo mejor antes le gustaban o no encuentra aficiones o deja de realizar rutinas que se han establecido en casa, como decía antes, ya estamos ante un problema. Es diferente a si, por ejemplo, se siguen manteniendo actividades al aire libre, se sigue divirtiendo con amigos o con familiares, aunque no haya pantallas de por medio, se siguen manteniendo las rutinas que haya establecido en casa, como por ejemplo lectura, ¿no?, o cualquier otro tipo de rutinas que tengáis en casa, manteniendo una afición a estos videojuegos, ¿no?, y esas ganas de jugar. Bueno, pues eso ya es diferente. Por ello, el tiempo no debería ser el único criterio a la hora de establecer las normas. También es importante saber para qué juegan. No es lo mismo que utilicen los videojuegos o redes sociales como forma de divertirse, de entretenimiento, de interaccionar con sus iguales, algo que conlleva pues muchos beneficios para ellos, que para evadirse de la realidad o como un único regulador emocional, donde empezamos a tener riesgo también, ¿no? Por ejemplo, jugar por aburrimiento, ¿no?, porque no se nos ocurra otra cosa que hacer, o como forma de evadirse ante situaciones donde sentimos enfado o estamos tristes, ¿no? En este caso se convierte en un recurso para gestionar una emoción, y si no tenemos otras opciones para gestionarla, pues también estaríamos ante un problema.
Ahora bien, ¿cómo gestionamos el uso de todos estos recursos? Pues por un lado, deberemos equilibrar el tiempo de exposición a las pantallas con una finalidad de ocio con otro tipo de actividades que no requieran una pantalla, ya sean al aire libre o en casa, pero en general otro tipo de actividades que no implique estar delante de la tele, de videojuegos, ordenadores, ¿no? Cualquier otro tipo de actividades. Y por otro lado, se deberán poner unos límites. Los límites son necesarios y deberán cumplirse de una forma consistente si queremos instaurar una rutina. Presuponer que el niño o el adolescente podrá limitar su tiempo a la hora de estar frente a un videojuego, por ejemplo, nos puede llevar a largas horas de juego que fomentan más el aislamiento. Por ello, deberemos establecer estos límites con antelación y deberemos establecer cómo y cuándo pueden jugar con una antelación, ¿no? Y también implicarles a ellos. Eso va a ser importante, que ellos también tomen responsabilidad a la hora de establecer estas rutinas y puedan elegir en función de sus preferencias dentro de las opciones que nosotros le ofrecemos, ¿no? Para establecerlas con antelación y poder ir aplicándolas en nuestro día a día. Las rutinas, tanto durante el curso escolar como en vacaciones, son fundamentales porque le ayudan a estructurarse y a organizarse. Estas rutinas no deben ser muy rígidas o muy estrictas, no olvidemos que estamos en verano, ¿no? Entonces pueden ser a veces un poco flexibles, pero sí tener cierta estructuración, ¿no? Por ejemplo, después de levantarse y desayunar, pueden realizar alguna actividad como por ejemplo de lectura o de cálculo o alguna actividad así de repaso las que suelen tener más dificultades, como por ejemplo el cálculo o el inglés, ¿no? Y ya después ese tiempo de ocio, donde ellos puedan disfrutar y jugar a otras actividades. O, dependiendo de la edad, si incluimos realizar alguna tarea en casa, como por ejemplo hacer la cama, pues ya después ofrecerles ese tiempo de ocio, que puede incluir desde el uso de pantallas frente a la televisión u otros videojuegos, ¿no? Y también incluir otro espacio para realizar una actividad sin pantallas, ¿no? Para que no el resto de mañanas que tengamos no lo impliquemos en videojuegos, móviles, ordenadores, ¿no? Sino otra actividad al aire libre como por ejemplo playa, piscina, ¿no? O cualquier otra rutina que podamos introducir en nuestra dinámica familiar. Por otro lado, algo que se ha visto perjudicado por el uso continuo de las nuevas tecnologías es la creatividad. Hoy en día los niños o adolescentes siempre tienen algo que hacer y no se aburren. O si lo hacen, rápidamente llenan ese tiempo con el uso de las pantallas, ya sea televisión, ordenadores, ¿no? Redes sociales, videojuegos, etc. Y esto limita mucho su proceso creativo. Por ello es bueno que se le ofrezcan alternativas a las pantallas y que a veces se aburran. No pasa nada si se aburren, es una forma para que busquen qué pueden hacer y que posibiliten esa creatividad. Si aún no han logrado conseguir una afición saludable, es importante poder guiarlos en este logro, apuntarlo a actividades, realizar talleres, excursiones, deporte en familia, o por ejemplo iniciarlos en la realización de algún deporte, si les gusta el deporte, como fútbol, natación, baloncesto o realizar rutas de senderismo, tardes en la playa, piscina, en fin, ¿no? Hay muchas actividades y también es importante que le ofrezcamos este abanico de variedad de actividades que pueden realizar si aún no han conseguido encontrar una afición saludable que le gustaría hacer y dedican mucho tiempo al uso de las pantallas por falta de esas otras opciones. Por otro lado, hablaba anteriormente de que a través de los videojuegos se pueden desarrollar ciertas habilidades cognitivas como la atención, la memoria, etc. Pero esto es algo que también lo podemos realizar con otro tipo de actividades que no impliquen pantallas. Por ejemplo, actividades que requieran cierto esfuerzo mental como pintar o inventar o crear una historia, algo que les gusta mucho sobre todo a los más pequeños, pero también con otro tipo de actividades como por ejemplo tocar un instrumento o incluso con juegos de montar y apilar piezas. Con ellos estaremos fomentando el desarrollo de la memoria espacial o con cualquier otro tipo de juegos de mesa que nos permitan fomentar la atención, la memoria, la concentración, y de juegos de mesa los podemos encontrar para todas las edades. Por otro lado,
Los juegos en grupo también nos van a permitir desarrollar ciertas habilidades, como por ejemplo el respetar los turnos de juego, respetar las normas de juego, que a veces también les cuesta un poco, incluso el tolerar perder en un juego, ¿no? Y tolerar esa sensación que a veces también les cuesta. Hay muchísimas actividades alternativas al uso de las pantallas que nos pueden servir no solo de entretenimiento, sino para también desarrollar esas habilidades que comentaba. Otros ejemplos pueden ser, por ejemplo, realizar manualidades o ayudar en la cocina a la hora de preparar algo de repostería, por ejemplo, un bizcocho, o representaciones teatrales o de baile o crear historias como comentaba anteriormente, o incluso si tenemos alguna terraza o jardín que nos puedan ayudar en algunas de las actividades relacionadas con esto, como por ejemplo regar o cultivar algo, ¿no? Es algo que les suele llamar mucho la atención y como vemos tenemos muchas alternativas. Otro aspecto relacionado con la creatividad y con el uso de las nuevas tecnologías en los más pequeños es el juego simbólico. Observamos que ante este incremento de las pantallas se está dejando de lado este tipo de juego, que es imprescindible para su desarrollo psicoafectivo. El juego simbólico es un tipo de juego en el que el niño adquiere otros roles imitando situaciones que observa en su vida real. Por ejemplo, cuando juegan a ser como un médico o como una profesora, o cuando imitan como si estuvieran comiendo con algo que no es una cuchara, pero que imita esa función. Este es el juego simbólico y ante este uso de este incremento de las pantallas se está perdiendo. Este juego es muy importante porque fomenta la empatía, fomenta el lenguaje, pero sobre todo permite que se consoliden sus representaciones mentales, algo que es muy importante para su desarrollo. Por ello es importante que fomentemos este tipo de juego en los más pequeños. Además, no debemos olvidar que los niños aprenden por modelado o por observación y por lo tanto nos debemos convertir en un modelo de referencia en cuanto al uso adecuado de las nuevas tecnologías. Existen muchas actividades y muchos juegos que nos pueden permitir tener un entretenimiento saludable en los días de verano fuera de las pantallas. Una opción que nos puede ayudar para tener disponibles estas opciones en nuestro día a día en vacaciones puede ser crear una lista sobre actividades, ¿no? o entretenimientos que podemos utilizar en verano. Esta lista la podemos crear en familia, ¿no? Y que ellos también participen y aporten ideas sobre qué cosas les gustaría hacer. Esta lista, cuanto más larga y más variada, mejor. En ella podemos incluir desde actividades muy simples hasta otras más complejas. Por ejemplo, algunas de las que he ido mencionando anteriormente nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, crear algunas manualidades, visitar algún sitio que les gustaría también a ellos, por ejemplo, un zoo, acuario, museo, programar alguna ruta en senderismo o hacer alguna actividad. Una noche de películas con palomitas, ¿no? Cualquier actividad que se nos ocurra y que ellos también aporten ideas para crear una lista cuanto más larga, mejor. Así tendremos disponible muchas opciones para nuestro día a día antes de pasar pues una tarde delante de la pantalla durante horas. Espero que os haya gustado el contenido de este vídeo. Si tenéis más ideas que nos puedan servir a todos para los días de verano, os animo a que lo dejéis en comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!